Muy buenos días, muchísimas gracias por haberse sumado a una clase más de Introducción a la Física. Vamos a continuar entonces con nuestro trabajo, el que ya habíamos abordado con respecto a lo que tiene que ver con la aceleración. Los conceptos fundamentales que nosotros tenemos que manejar en el tema de aceleración es que nos van a aparecer dos velocidades, queda claro. Una velocidad inicial y una velocidad final. Conceptualmente, si nosotros hablamos de aceleración, eso quiere decir que la velocidad final va a ser mayor que la velocidad inicial. Mientras que si hablamos de desaceleración, esto significa que estamos frenando o bien frenamos abruptamente, la velocidad final es cero, o bien estamos disminuyendo la velocidad. Quiere decir que la velocidad final va a ser menor que la velocidad inicial. En ese caso, obviamente, el resultado va a ser negativo, indicándonos que nosotros nos encontramos frente a un caso de desaceleración. Yo había dado ejemplos de esto en el video anterior. Básicamente es, por ejemplo, imagínense ustedes que nos encontramos, venimos a, no sé, estamos en la ciudad, venimos a 50 kilómetros por hora y tenemos un semáforo. Bueno, hay un momento donde nosotros empezamos a disminuir la velocidad. Entonces, a partir de ese momento, hasta que frenamos, donde nos encontramos en el semáforo, vamos a ir, obviamente, la velocidad en ese punto donde está el semáforo que nos está diciendo no podés seguir, no podés avanzar. Podemos, pero no se debe. Es en ese punto donde nosotros frenamos, definitivamente ese punto es de velocidad final igual a cero. Así que, bueno, hay una desaceleración. Estos serían los conceptos, hay otros ejemplos, obviamente, pero para manejar los conceptos más genéricos frente a los cuales nos podríamos encontrar. Yo lo que comento siempre es que, y vuelvo a reiterar, no es tan importante, es importante, sí, el conocimiento teórico, la fórmula, pero el aprenderse de memoria la fórmula no tiene sentido. Entonces, tal vez sí es importante saber cómo surgieron las fórmulas, cuáles son las variables operativas que intervienen en la modulación de una ecuación matemática, al fin es una ecuación matemática, pero es muy importante el saber cómo nosotros aplicamos, qué lógica aplicamos para resolver un determinado problema. Yo lo he comentado con los compañeros del otro cuarto, Albert Einstein decía que si bien la teoría es importante, tanto, no más importante, obvio, pero tan importante como la teoría resulta ser la creatividad. Si nosotros tenemos creatividad y aunamos los dos, digamos, las dos fuentes, esas vertientes, teórica y creatividad, podemos alcanzar logros inimaginables. De manera que vamos directamente a nuestro pizarrón, donde ya tenemos las formulitas, que es, digamos, será lo importante para nosotros, ¿no? Sebastián, andá guiándome. A ver, quiero ver si se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver bien? ¿Se Sí, distingue bien? Perfecto, perfecto. Bueno, para toda la clase, vamos a las fórmulas que nosotros hemos utilizado. Fíjense que si llegamos al caso que no son más de tres, de las cuales tal vez de donde surge todo esto teníamos en el movimiento rectilíneo y uniforme, donde la velocidad era constante. Entonces, la velocidad, ¿qué implicaba la velocidad? Era un trayecto recorrido, lo poníamos con la letra D. Otros la ponen con la letra X, con la letra E. No es importante la letra, lo importante es el contenido. ¿Qué voy a poner en el numerador? La distancia recorrida, la trayectoria que realicé. Entonces, con la letra D acá ponemos la distancia que hemos recorrido y con la letra T tenemos el tiempo que nos insumió el hacer ese trayecto. Un segundito que entre una compañera. Bien, gracias.
Entonces, esto era un concepto fundamental que nosotros comenzamos allá a acuñar cuando vimos el trabajo práctico sobre velocidad rectilínea y uniforme. Rectilínea, no se olviden de eso. Si la velocidad, que es un vector, se encuentra en una trayectoria que es curva, sinuosa, evidentemente, más allá, independientemente de que el valor, el escalar, la velocidad instantánea sea siempre la misma, pero la velocidad está cambiando constantemente. ¿Por qué? Porque cambia la dirección. No nos olvidemos que la velocidad es una magnitud vectorial. Bien, luego seguimos, que es el tema en cuestión, seguimos aplicando el concepto de aceleración, concepto que está ya definido en un video anterior. ¿Qué es lo que tenemos con la aceleración? La variación de la velocidad, es decir, velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. A ver, que entra otro compañero más. O sea, delta B sobre T, en función del tiempo, siempre está en función del tiempo. Cuanto menor sea el tiempo, mayor será la aceleración. Cuanto mayor sea el tiempo, la aceleración disminuye, son inversamente proporcionales. Luego, frente a la pregunta que Juan me hace, me costó mucho calcular la distancia recorrida por un cuerpo. En este caso nosotros aplicamos esta fórmula, insisto. D, con la letra D simbolizamos la distancia recorrida, la trayectoria que hemos realizado. Pero también hay autores que le ponen una letra X, hay otros que le ponen una letra E. En algunos ejercicios yo le pongo la letra E. Es indistinta la letra que nosotros pongamos. El tema es qué entendemos, el significado de esto. Entonces, la distancia recorrida, la trayectoria que hemos realizado, es igual a 1/2 por la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo. Ocurre que muchas veces nos vamos a encontrar, y particularmente en el ejercicio que yo les di a ustedes, que partimos del reposo, o sea, mi vehículo parte del reposo. Si parte del reposo, quiere decir que la velocidad inicial es ¿cuánto? ¿Qué valor puede tener? Partimos del La, ve- reposo. Contame. la velocidad inicial Sí, de 50 kilómetros no, por hora, no, partimos del reposo. Partimos del reposo. El reposo no hay cero, velocidad. cero. Cero, genial. En reposo no hay velocidad, entonces la velocidad inicial es cero. Entonces normalmente cuando tenemos un cuerpo, un vehículo que sale del reposo, este segundo término del segundo miembro se anula y me queda más cortita. Pero esta es la fórmula que tenemos que aplicar. ¿La ves, Juan? Sí, profe, yo había tratado de buscar y me apareció una bastante parecida. Tiene que ser esta, no puede ser bastante parecida. No, en física no nos manejamos con distintas alternativas, hay una sola, la ecuación es una sola. Pueden cambiar las letras, eso no es lo que meritúa el concepto, es por qué nosotros llegamos a esta ecuación. Creo que en un video está desarrollado toda esta ecuación y que tiene que ver con el concepto de límite. Me parece que desde el punto de vista matemático es un concepto que ustedes todavía no lo vieron. Estoy hablando de matemática. ¿Ya hicieron, estudiaron límite? No, No todavía. No, Bien. profe, no. Bueno, sí, se aplica y se hace o integrales, se tiene que hacer un integral. No es complicado, obviamente, hay tablas que nos permiten llegar a un resultado que finalmente es este que estamos poniendo acá. Bien, insisto, esto es muy importante, no, las fórmulas no pueden ser parecidas. A ver, decime, Juan, ya que estuviste buscando, ¿qué fórmula te apareció a vos? ¿La tenés allí a mano? D igual a 1/2 Ah, por tiempo
por velocidad final más velocidad inicial. Ajá, a ver, déjame razonarlo. Me parece que está faltando algo allí. A ver, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver rápidamente. La aceleración. Fíjate el caso, a ver, ahí. Fíjate el caso de la aceleración. Voy a borrar acá el costadito. Y vamos a la pregunta tuya, que viene bien, obviamente. Si ustedes se encuentran con alguna otra fórmula que les pueda llamar la atención, lo planteamos acá. Fíjate, la distancia. Bien, distancia igual a 1 medio. Pero no voy a poner aceleración. ¿Qué voy a poner? Voy a poner, la voy a reemplazar por velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Está bien hasta acá, Juan? ¿Dice matemáticamente algo que no corresponde? En lugar de aceleración, pongo, ¿qué es la aceleración? Velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Está bien hasta acá? Sí. Bien. Y acá lo multiplico por el tiempo al cuadrado, más b sub 0 por t. A ver si se ve. ¿Ven algo raro en esta ecuación que yo hice? No, profe. Bien. De la clase, ¿cómo lo ve la clase? El resto de la clase. Lo único que estoy haciendo es reemplazando. Bien, por ahora bien, entiendo, profe. Bien, perfecto. Ahora fíjense lo que voy a hacer. Partimos del reposo. Se parte del reposo, ¿no? Decime, Juan, recordame el ejercicio, porque no me acuerdo. Sí, espera. Te leo Por lo favor. que el anterior. Dale. Viaja a una velocidad de 50 kilómetros por hora y debe frenar rápidamente. Si Bien. su aceleración es constante e igual a 4 metros por segundo, ¿en qué intervalo de tiempo se detiene? Bien. Bueno, ahí tengo que aplicar esta fórmula. Ya te doy la aceleración, reemplazo, aplico esa fórmula. Dale, seguí. Y el 4 dice, tomando el mismo caso del ejercicio anterior, Bien. explicar y hacer los cálculos correspondientes que nos indiquen a partir del momento en que comenzamos a frenar hasta que el vehículo se detiene completamente, cuál fue la distancia recorrida. Bien, bueno. Entonces, si vos aplicás esta fórmula, en ese caso yo vengo ya con una velocidad. Es de 50 kilómetros por hora, ¿sí? Sí. Perfecto. Pero la velocidad final es 0. 0. 0, perfecto. De manera que esto se me anula, este valor me va a quedar negativo, y tiempo al cuadrado y tiempo elevado a la 1 lo puedo simplificar. De manera que, reemplazando ahora, fíjate lo que me queda, que la distancia es igual. Obviamente este signo negativo afecta a todo. Menos 1 medio por b sub i por tiempo, más b sub i por tiempo. ¿Está bien? Sí. Sí, no hice otra cosa que reemplazar. Pregunto, la velocidad inicial la conozco. Sí. 50 kilómetros por hora, que lo tengo que llevar a metros por segundo. El tiempo lo conozco, porque lo calculé. Sí. Ya lo calculé. Bueno, lo reemplazamos y listo. No. O sea, la fórmula que vos encontraste, le está faltando algo a la fórmula que vos encontraste. ¿Dónde la buscaste? ¿En YouTube? Sí. Bueno, me parece, la fórmula que vos encontraste es esta que está acá. Pero te está faltando el segundo término y te está faltando el signo. Claro. Te está faltando el signo. Sí. Guarda con eso. Son detalles interesantes. Pero yo también, digamos, lo puedo resolver directamente porque la aceleración te la estoy dando.
El tiempo lo calculé. La velocidad inicial es de 50 kilómetros por hora. Vengo y reemplazo acá y ya está. O sea, cualquiera de lo que quiero decir es esto. Lo importante para ustedes van a ser estas formulitas que ponemos acá. Velocidad, cuando el movimiento es rectilíneo y uniforme. Aceleración, cuando hay un cambio de velocidad, obviamente. Y la distancia recorrida cuando hay una aceleración. Entonces, con esta fórmula yo me puedo arreglar tranquilamente para resolver el ejercicio. Tengo que reemplazar, nada más que eso. Lo que vos encontraste no es más que un reemplazo. En vez de aceleración, han puesto el valor, ¿qué es la aceleración? Es la diferencia de velocidad entre una velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Obviamente, tiempo divide y allá tengo tiempo al cuadrado, puedo simplificar. Matemáticamente puedo hacerlo. Y nada, ya el resto es simplemente ir y simplificar. ¿Está? Es simplificar, Sí, perdón, reemplazar, no simplificar. Hay que reemplazar los valores que ya son valores conocidos. Pero insisto que el secreto lo tienen ustedes acá, en la fórmula. Las fórmulas siempre es conveniente tenerlas allí, a nuestro alcance. Hay que ver cómo estaba realizado el ejercicio ese al cual vos recurriste en YouTube. Hay que tener muy en cuenta los planteos cuáles son. No digo que esté mal, no digo eso, pero hay que ver si las situaciones eran las mismas del ejercicio que yo estoy planteando acá, o si era un vehículo que arranca desde el estado de reposo y adquiere una velocidad y luego tiene que frenar. Eso hay que analizarlo muy bien, porque es el planteo. En definitiva, es lo que yo les comento a ustedes. Digamos, las fórmulas son importantes, sí, pero no me interesa a mí que se las aprendan de memoria. Las tienen que tener ahí a un costadito, copiadas, sabemos que estas son las fórmulas que se aplican. No es que hay otra fórmula que es similar, que yo la puedo utilizar, no. La fórmula es una sola. Desde el punto de vista físico, la fórmula es una sola, es la que tenemos acá. Luego, a partir de allí, los razonamientos pueden ser distintos. Y no es que esté mal, al contrario, se los estoy demostrando ya. Lo que hacemos es, bueno, a ver, yo puedo despejar la aceleración por sus equivalentes, delta V sobre T. Me tiene que dar lo mismo. Así que, bueno, hay que hacerla, las cuentitas hay que hacerlas. No se olviden que trabajamos en Sistema Internacional de Medidas, que la velocidad la tenemos que llevar a metros por segundo. ¿Se acuerdan de eso? Por favor. Es decir, 50 kilómetros por hora. Vamos a hacer la cuenta, si ya les queda. ¿Cuánto te dio, Juan, a vos? 13,8 metros por segundo. A ver, vamos a ver si me da lo mismo. 50.000 dividido 3.600, 13,9. Sí, nos da lo mismo. Lo pongo, voy a poner el valor, así ustedes ya, digamos, tienen prácticamente todo. El valor entonces es 13,9 metros sobre segundo. Y el tiempo era igual a ¿cuánto, Juan? Venía del ejercicio anterior. Creo que era 3,45 segundos. Me parece que sí. 3,45 segundos. Entonces, nos manejamos con este valor porque estamos hablando del Sistema Internacional de Medidas. La velocidad 13, esto para el resto de los compañeros que todavía a lo mejor no pudieron ver el video o que no alcanzaron a hacer aún los ejercicios. Tengan en cuenta que tenemos que utilizar el valor de la velocidad, 13,9 metros sobre segundo. El tiempo ya venía del punto anterior, del ejercicio anterior, nos había dado 3,45 segundos. Bien, hay que ir y reemplazar.
y hacer la cuentita. Deposito toda mi confianza en que lo van a hacer como corresponde. Quiero saber alguna pregunta, a ver si alguien se quedó en el camino, si necesitan que hagamos alguna especie de detalle más o de explicación. A mí no, profe, pero... Bien, gracias. ¿El No. resto de la clase? No, profe, ninguna Bien. duda. Bueno, No, bueno. Yo creo que el trabajo de alguna manera ya está con los videos, porque ya habíamos realizado bastante. Claro, sí, sí. Yo creo que ya está en condiciones de sentarse, pasarlo a un papel y presentarlo en el Classroom. Por favor, no dejen de presentarlo en el Classroom. Bueno, una de las cositas que vamos a avanzar, en cuanto al concepto, no todavía hacer ejercicio, es lo que tiene que ver con esto que yo ya tengo graficado acá. En realidad ahora vamos a ver los conceptos de caída libre y tiro vertical. Y para eso yo hice un gráfico, el gráfico es cartesiano, donde me aparece el eje de las X, el eje de las X y el eje de las Y. Ustedes ya trabajan con funciones, gráficos, con el eje de las X, de las Y, bueno. Entonces, de alguna manera ya están familiarizados con esto. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta comparación? Porque cuando nosotros hablemos de un móvil, qué sé yo, ese móvil puede ser desde un vehículo, una moto, una bici, puede ser una carretilla, el móvil que ustedes quieran o el cuerpo que ustedes quieran. Si lo estamos desplazando en el eje de las X, siempre voy a tener que aplicar estas ecuaciones. Ya sea si la velocidad es lineal y el camino es rectilíneo, vengo y aplico esta ecuación directamente. Distancia sobre tiempo. Si tengo alguna aceleración, o me preguntan cuál es la aceleración, voy a aplicar esta ecuación para conocer la aceleración. Si tengo que calcular la distancia, voy a aplicar la ecuación que recién terminamos de ver. Pero siempre va a aparecer en el eje de las X, me va a aparecer la aceleración. Ahora, imagínense ustedes que estamos frente a, por ejemplo, lo que tenemos dibujado acá es una maceta. Este sería una especie de edificio. Pido disculpas por un segundito que entra una compañera. Acá he simulado el dibujo de un edificio, arriba de todo en la terraza hay una maceta, esa maceta se cae. Bueno, si nosotros queremos calcular, digamos, la altura desde donde cae o el tiempo que demora esa maceta, acá es muy importante tener en cuenta que los cuerpos se ven atraídos. O sea, ¿por qué caen los cuerpos? Caen porque se ven atraídos por una fuerza gravitacional, que en este caso está ejerciendo el planeta Tierra. Es una fuerza que trae todos los cuerpos hacia el centro, hacia su centro. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que ya no tengo la aceleración como la tenía en el eje de las X. Ahora tengo sí una aceleración, pero se llama aceleración gravitacional, cuyo valor es igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y nosotros consideramos que ese valor, hay pequeñas variaciones alrededor del planeta, pero se considera que ese valor se mantiene constante. No cometemos grandes errores tampoco. Y lo vamos a tomar como un valor constante alrededor y en cualquier punto que nos encontremos del planeta Tierra. De manera que cuando estamos hablando de una caída libre o de tiro vertical, lo que tengo que tener en cuenta es la aceleración de la gravedad. Esta aceleración
ya no, la reemplazo. Fíjense en ustedes, si se cae la maceta se va a caer desde una altura determinada, no sé cuál es la altura. ¿Cómo la puedo calcular? Utilizando esta fórmula. Fíjense en que es similar, un medio, o sea, en el eje de las X yo hablo de trayectoria o distancia, en el eje de las Y yo hablo de altura, H. ¿A qué es igual? A un medio por, ya no es aceleración, ¿qué es? Es aceleración gravitacional, cuyo valor es constante y 9,8 metros sobre segundo. Segundo al cuadrado, perdón. Por el tiempo elevado al cuadrado. Y acá también, por el tiempo elevado al cuadrado. Más b sub 0t. Y acá también, más b sub 0t. O sea, conceptualmente es la misma ecuación, donde lo único que nosotros estamos cambiando es, en lugar de aceleración, que es preponderante en el eje, cuando un vehículo se desplaza en el eje de las X, yo voy a utilizar la aceleración gravitacional. Y encima el valor es conocido, 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, Se entendió, profe. profe. Bien. Obviamente ustedes también van a copiar la fórmula, van a tener toda la fórmula, todas estas fórmulas en una hojita y se van a manejar con eso. Después, obviamente, a mí me interesa saber cómo ustedes aplican, cómo razonan el problema. Y otra cosa parecida ocurre, fíjense, bueno, acá la maceta cae libremente. Pero acá, este chico, este muchacho, está tirando una piedra hacia arriba. Llegó a una altura máxima. Esto es lo que se llama tiro vertical. ¿Y qué pasa en este caso? ¿La fórmula es distinta? No, no es distinta. Fíjense en que es la misma. Pero nada más que como yo tengo que vencer el campo gravitacional, decimos, cuando el cuerpo cae, la aceleración gravitacional es positiva. Cuando el cuerpo va hacia arriba en forma vertical, el campo gravitacional es negativo. El mismo valor, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Pero le tenemos que poner el signo en menos porque es negativo. Estamos venciendo ese campo gravitacional. La piedra va hacia arriba. Y fíjense que las fórmulas son todas similares. Si estamos en el eje de la Y, aparece el campo gravitacional. Aparece el campo gravitacional. Obviamente, no es lo mismo que yo tire un cuerpo hacia abajo a que lo tire de forma vertical y hacia arriba. En ese caso, cambia el signo del campo gravitacional. Sería menos. Bueno, esto es con lo cual nosotros vamos a jugar. ¿Cómo lo ven? Conceptual, este es un concepto, nada más, la formulita. Obviamente ustedes las van a copiar, las van a tener ahí al lado. Después vemos cómo lo razonamos. ¿Cómo ven este tema? Me interesa saber, ¿lo ven complicado? Bien. Bien, pero hay que agarrar la mano, pero viéndolo así. Perfecto. Bueno, pero no se olviden lo siguiente, esto lo comento para la próxima clase que nosotros tengamos, que vamos a avanzar y vamos a continuar, salvo si hay alguna duda, obviamente me voy a detener en las dudas que ustedes tengan y vamos a tratar de resolver el planteo que fuese. Pero caso contrario, vamos a continuar trabajando con esto. ¿Por qué? Porque va a ser la base del próximo trabajo práctico, queda claro. Y también, obviamente, como de costumbre, los problemitas los vamos a encarar acá en la clase de Zoom. Quería detenerme en este último punto, en lo que es no tanto caída libre, sino allá tiro vertical. Yo creo que ustedes hasta el año 2019, cuando el mundo era un poco más normal, digamos, nosotros realizábamos un trabajo de tiro vertical, no sé si ustedes lo vieron. A veces íbamos al campo de deporte, y otras veces nos juntábamos con los distintos grupos en el patio, donde los chicos llevaban sus cohetes. ¿Recuerdan esas prácticas? ¿Las han visto? Sí. No me acuerdo yo.
¿La que era con un cohete? Sí, señor, con un cohete. Ah, sí, sí, ahora sí. Bueno, esas prácticas eran lindas porque nos permitían a nosotros analizar si realmente se cumplían estos manifiestos teóricos. Y bueno, y aparte nos divertíamos un rato porque podíamos trabajar, hubo trabajos muy interesantes, de cohetes muy interesantes, cohetes que los chicos les han dado una forma aerodinámica espectacular. ¿Por qué hablo de la forma aerodinámica? Bueno, porque nosotros lo que pretendíamos con tiro vertical es que el cohete tenga la mayor altura posible. Hacíamos competencias, hemos hecho competencias, salieron bárbaras. Si las condiciones son de que esta situación, digamos, pandémica mejora, en algún momento este trabajito también lo vamos a hacer, porque es un trabajito lindo, es un trabajito que se puede trabajar en equipo, donde ustedes muestran su destreza, su creatividad. Hubo un grupo, me acuerdo, en el año 2019, mientras que todos los cohetes llegaban a una altura de entre 20 y 30 metros, estos chicos habían alcanzado una altura de 60 metros, le dieron una forma aerodinámica espectacular. Y eso es lo lindo, que es lo que yo me refería al principio, ¿no? La creatividad, cómo uno se va dando cuenta de cómo puede manejar sobre un determinado objeto para lograr un alcance máximo. Es decir, fíjense en que este chico lo que está buscando es tener una altura máxima. Bueno, eso es lo que nosotros hacíamos con nuestro cohete, tratar de ingeniarnos, de volcar toda nuestra creatividad para que el cohete alcance una altura máxima. Así que bueno, quería encarar esto, comentarles si Dios quiera que la situación mejore, que nos encontremos en la presencialidad, y para poder hacer estas prácticas, ¿no? Y bueno, y que ustedes puedan demostrar toda su destreza. Chicos, nos quedan solamente segundos. Yo les quiero agradecer muchísimo la buena voluntad que han tenido de sumarse a esta clase. Por favor, presenten el trabajo en tiempo y en forma. Si hay dudas, las volvemos a ver. Preparen todas las preguntas que sean necesarias. Un buen fin de Buenísimo. semana. Cuídense y muy agradecidos. Nos vemos. Igualmente, chao. Igualmente, profe. Hasta Chao. luego. Hasta luego.